Micro 1, Seminario 1. Mi nombre es Federico Penas. Soy docente acá en la cátedra hace unos 2011 que estamos dando clase acá. Un poco de historia nomás para contarles, porque vamos a estar unas 4 semanas juntos. Me recibí de licenciado en genética en Misiones y vine a hacer mi doctorado acá en la facultad. Me doctoré acá en la cátedra de micro, cuando todavía no era Instituto CONICET, después se hizo Instituto CONICET del INPAM. Mi tesis no tiene que ver tanto con bacterios, más con parásito y respuesta inmune, pero esas cosas de la vida, hice la escuelita de ayudantes de bacterios, me fue llevando y terminé dando clase de bacterias. La idea que yo siempre le digo a todos los chicos de las cursadas anteriores es que yo trato de que las clases estas no sean verticales, de que ustedes no vengan acá a escuchar como un teórico, que los teóricos en el aula magna sí suelen ser como tal eminencia de abajo, ustedes escuchan, anotan. La idea de los seminarios también buscamos nosotros que ustedes no solo que traten de discutir lo que digo, en el caso que se pueda, ¿no? Muchas veces es información descriptiva, sino que también puedan discutir entre ustedes. Eso es lo que yo quiero lograr de la clase. A su vez, lo que quiero lograr en estas 4 clases, si bien no van a salir expertos en bacteriología, porque tampoco es la idea de ustedes siendo futuros médicos, es que conozcamos en líneas generales la estructura, la fisiología y el metabolismo de las bacterias. Eso va a ser esta primera clase. Y después los 3 seminarios que quedan va a ser sobre todo factores de patogenia y de tratar de entender cómo las bacterias con diferentes estructuras y mecanismos que tienen nos terminan causando daño. Y cómo la respuesta inmune, si bien esto no es inmunología, pero algo de eso vamos a hablar, trata de combatir a ese patógeno y de esta manera él trata de evadirlo. Entonces vamos a ver estructura, fisiología y mecanismos el primero, adherencia el segundo seminario, después vamos a tener toxinas el tercer seminario y el cuarto seminario vamos a tener evasión de la respuesta inmune de parte de los patógenos. Muchos de los seminarios que están acá son recopilación de libros, no es que va a haber que en un solo libro van a poder encontrar todo así tal cual. Algunas veces sí, sobre todo los libros del Sordelli, que es de Daniel, que está acá en la cátedra, claro, el Basualdo, yo utilizo a veces el Simser también. Lo interesante de ustedes es que tomen apunte, que van a tener las feminas que deben tener todos en sus apuntes, y con eso armen ustedes su propio apunte. Esa sería la idea, porque vamos a sacar ejemplos puntuales de diferentes bacterias, entonces no va a haber un capítulo que sea evasión de la respuesta inmune. No van a encontrar eso en el libro, sino que el ejemplo que daremos, sea de Yersinia o sea de Mycobacterium, ustedes sacan el ejemplo de ese capítulo y arman su propio apunte. Yo creo que eso sería la mejor forma de estudiar. Me interrumpen cuando quieren, me preguntan las cosas más tontas, no tengan vergüenza entre ustedes, esa es la idea. Si voy muy rápido me dicen también, la idea sería que no. Y nada, una vez dicho eso, vamos a empezar a dar comienzo a este seminario. Este seminario en particular, a mi gusto, es como el más descriptivo, sin embargo tiene cosas que están muy interesantes, que a mí me gustan. Pero es como el seminario más descriptivo. Si ustedes estuvieron chusmeando un poco las feminas se van a dar cuenta. ¿Cuáles van a ser los objetivos, como recién le dije? Reconocer las características tanto estructurales, fisiológicas, metabólicas y relacionarlo esto con la patogenia de la bacteria. En pocas palabras la vamos a presentar. Si bien ya lo habrán visto antes en alguna que otra materia o en el CBC o algo así, la idea sería acá empezar a presentarlo y conocerlas. ¿De dónde viene la terminología? El griego, como la mayoría de nuestras palabras, que significa bastón o vara pequeña, y se pueden definir, todas las bacterias son organismos unicelulares. Eso es claro, pero para no confundirse que no existe la posibilidad de que una bacteria sea pluricelular. No, de ninguna manera. Y la mayoría son de vida libre y se reproducen por reproducción asexual, que es la fisión binaria. Bien, siempre van a haber excepciones en una definición, y en esa excepción es que existen bacterias que son como, que no le confunda la palabra, ¿no? Son parásitos intracelulares porque necesitan de un huésped, de una célula huésped para poder vivir. Y ese es el claro ejemplo de clamidia y de rickettsia, que no tienen vida libre, sino que viven adentro de una célula huésped. Bien, hasta acá. La diferencia entre reproducción asexual y sexual, ¿qué piensan ustedes? ¿Es más rápida, es más lenta la reproducción asexual? Bien, ¿por qué? Porque no necesitas otro individuo. No necesita otro individuo. Tenemos la reproducción que tiene una célula eucariota. ¿Es sexual o asexual?
Las dos. Depende qué célula Depende. sea. Las dos. ¿Necesita un fenómeno de intercambio genético la bacteria? Tiene menos material genético que una Bien. eucariota. ¿Necesita encontrarse con otra célula diferente a ella para poder reproducirse? No. Bien. De una sola célula, sin el contacto con otra, vamos a sacar dos células idénticas. Eso le da mucha ventaja adaptativa por un lado. Una de las ventajas adaptativas es la rapidez. Claro, los fenómenos rápidos pasan, una bacteria como E. coli a los 20 minutos duplica el tamaño de la población. Si tenemos 2, tenemos 4, de 4 a 8, etc. Pero la desventaja evolutiva que puede ser es que hay mucho menos variabilidad genética. Sin embargo, mal no les fue. Estamos hablando de más de 40 millones de años, estos bichos siguen dando vuelta a la Tierra y bien que nos causan muchos problemas. Bien, entonces para empezar a ver un poco lo que son las diferencias entre las dos reproducciones de célula eucariota y procariota. Y ahí ya salió otro concepto que se acordarán o no, que es procariontes y eucariontes. ¿Las bacterias qué son? Procariotas. Bien. Si le pregunto en un examen o en oral complementario qué significa procarionte, Que no posee núcleo verdadero. eso, no tiene membrana nuclear, dice la compañera. ¿Están de acuerdo? Sistema endomembrana. No tiene sistema endomembranas también, pero el término no viene por ahí. Procariontes que no tienen núcleo verdadero. Núcleo verdadero, o sea, una membrana nuclear que divide. Y ahí volvemos a lo mismo que tiene que ver con la fisión binaria. Al no tener una membrana nuclear, tiene más o menos control. Ahí está, mucho menos control transcripcional y traduccional. En una bacteria está pasando más o menos todo al mismo tiempo, sobre todo aquella bacteria que tiene una tasa de duplicación muy rápida. Mientras se transcribe el ADN, se está transcribiendo ARN, al mismo tiempo se está traduciendo a proteína. Está pasando todo en el mismo momento. Tiene sus controles, no obstante, pero está pasando todo tan rápido que la célula ni terminó de dividirse muchas veces y ya se está volviendo a dividir. Es tremendo lo rápido que pasan y por eso también crecen como crecen, ¿no? Y lo habremos visto más de una infección. Entonces, por eso son procariontes. Sin embargo, ¿tienen ADN o no? Sí. Bien, tienen ADN, claro que sí. Todo ser vivo tiene material genético. En la zona donde se encuentra el ADN se denomina nucleoide. Bien, no tiene un núcleo verdadero, sino que tiene un nucleoide. Y en ese nucleoide va a estar el ADN como pegado más a la membrana. En este dibujito es muy esquemático, ¿no? Está como más pegado a la membrana plasmática. Está como anclado ahí. Ahora bien, ¿ustedes piensan que tiene muchísimos cromosomas como ¿qué es eso? ¿Como un ser humano? No, ¿cuántos puede tener una bacteria? ¿Qué piensan? La mayoría de las bacterias tienen un solo cromosoma. Tiene aproximadamente 4 millones de pares de bases, a diferencia de la célula humana que tiene más o menos, ¿se imaginan? Son datos de color, chicos, pero están buenos saberlo. Aproximadamente 3.500 millones de pares de bases. O sea, la diferencia es bastante abismal. Bien, sin embargo, la bacteria tiene todos los genes necesarios para poder codificar todo lo que necesita. Entonces, tenemos esa célula, tenemos un solo cromosoma, salvo excepciones como Vibrio y otros que tienen 2 cromosomas. Y después tenemos un citoplasma, rico en organelas, mucha organela, como una célula eucariota, como dijo la chica, la compañera, perdón. Pocos, dicen ustedes. Sin embargo, transcribe, traduce, respira, tiene metabolismo, tiene síntesis de pared celular, membrana. ¿Dónde ocurre todo eso? En la membrana citoplasmática. En el citoplasma también. ¿Escucharon? En la membrana. La bacteria tiene una ventaja adaptativa de millones y millones de años que lo que hizo fue llevar la mayoría de los procesos metabólicos, los llevó a la membrana plasmática. Entonces, ¿tiene mitocondria donde ocurre toda la respiración aeróbica, ciclo de Krebs, si se acordarán, ¿no? Ciclo de Krebs, glucólisis, todo? No. Membrana plasmática. Síntesis de pared celular, todo lo que tiene que ver con la estructura que van a sintetizar, lo que vamos a ver ahora, lo que es la pared celular de la bacteria, membrana plasmática. Y así. Sin embargo, van a ver en ese esquema que la bacteria, ¿qué tiene mucho? Ribosomas. Eso, tiene muchísimos ribosomas. ¿Querés agua? No sé. ¿Segura? ¿Tenés? Tiene muchos ribosomas, chicos. Porque es lo que le digo, tiene una actividad metabólica de transcripción y traducción muy alta, todo el tiempo. Entonces es un citoplasma muy rico en ribosomas, pero pobre en organelas. Te diría que casi nada, muy pocas. Bien. Entonces tenemos el nucleoide, o sea, esa zona donde está el ADN, el cromosoma, y tiene la particularidad
seguimos hablando del cromosoma, estamos viendo de adentro hacia afuera, ¿no? Que en el citoplasma también tiene material genético extracromosomal. ¿Se acuerdan cuál puede ser, por ejemplo? Plasma. Famoso plasma. Los plásmidos son material genético extracromosomal que tienen un origen de replicación y tienen la capacidad de poder transcribir genes y también traducirlo, ¿no? Claro. Pero no es necesario que se inserte, no es como un virus el plásmido, que es necesario que se inserte el ADN, sino que tiene toda la maquinaria él solo, factores de transcripción que se van a pegar a un promotor y transcriben genes. La mayoría de las bacterias que poseen plásmidos, esos plásmidos están asociados, no todos, pero la mayoría, a mecanismos de evasión o mecanismos adaptativos antimicrobianos, por ejemplo, o de evasión de la respuesta inmune, algún mecanismo ventajoso que le da a la bacteria. Porque no solo eso, sino que la bacteria tiene la capacidad de que esos plásmidos poder transmitirlo horizontalmente. Si ustedes se ponen a pensar eso, o a mí me parece alucinante, es como que nosotros, yo toque nomás a la compañera y si tengo alguna ventaja adaptativa, solo por el hecho de tocarla, le estoy transfiriendo. No es necesario pasar de manera vertical, de madre a hijo, la ventaja que tenemos todos, sino de manera horizontal. Las bacterias lo hacen bastante a menudo, te diría, en una comunidad bacteriana. Y lo que pasan son, en la mayoría de las veces, plásmidos como transposones, que también son otro mecanismo extracromosomal de ADN. ¿Hasta acá bien, chicos? Estamos yendo a poco, ¿no? Seguimos yendo para afuera, llegamos a la membrana plasmática, bicapa de lípidos, fosfolípidos en la mayoría, igual que los eucariontes, varían los fosfolípidos, algunos no tienen el fingo fosfolípidos, pero eso no viene al caso, y tiene toda la maquinaria, como le había dicho, el metabolismo celular. Bien, y si vamos un poquito más arriba nos encontramos con la famosa pared celular que tienen las bacterias. Que la pared celular vamos a hablar bastante en todos estos seminarios porque es como la vedette, ¿no? No sé si la vedette, pero es muy importante la bacteria. Esa pared celular es igual a la pared celular de las células vegetales. ¿Qué piensan? Tiren, equivóquense acá, no hay nadie acá. Bien, no. Nada que ver. El nombre no comparten, ¿eh? Se llaman pared celular los dos porque a un tipo se le ocurrió poner la celular. No tiene nada que ver una con la otra. Sin embargo, es una estructura sumamente compleja. Es como un sáculo, imagínense como un sáculo todo que se mueve, que rodea a la bacteria, que le da forma, que le da rigidez, que le da protección. ¿Entienden? Todo eso tiene la bacteria, ¿por qué? Porque ella solita, desnuda, ahí sola andando por la vida, tiene que protegerse del medio externo, de alguna manera. Lo tiene que hacer. Y después de 40 o de 4 millones o 40, depende de la bacteria, millones de años de evolución, lograron tener una pared celular que la protege del medio externo. ¿Bien? Si seguimos yendo más para afuera, empezamos a ver que tiene, por ejemplo, protuberancias proteicas, que vamos a ver muy bien en el seminario que viene, que son los pili sexuales. También puede llegar a tener fimbrias, que son también las protuberancias. Yo no lo estoy leyendo bien, algunas cosas me puedo comer. Y después tiene un flagelo, que puede tener o no. Tengan en cuenta, chicos, que este esquema no solo que es sumamente un dibujito muy como didáctico, sino que esta superbacteria tiene todo junto. No existe una bacteria que tenga todo, sino que es de manera esquemática, ¿no? Y tiene el flagelo. Piensa que es igual al flagelo, todo por intuición, igual al flagelo de los espermatozoides. Excelente, no. La función es la misma, movilidad, claro que sí. Pero la estructura del flagelo de célula eucarionte, y con esto por ahí le voy a hacer recordar cosas del CBC, ¿se acuerdan que estaba formada por microtúbulos? ¿Se acuerdan del cinetocoro? ¿Se acuerdan del cuerpo basal? De 9 más 2, y después teníamos, era 3 más 9, y después salían todos los microtúbulos para arriba. Las cilias, era muy parecida a una cilia, pero no era igual. Esto no es igual, totalmente diferente. Lo único que comparten es que es de origen proteico, si quieren, pero solo eso. Seguimos. Genoma bacteriano, para dar un poco de genoma. Un poco, algo te lo dije, ¿no? Definiciones no me gusta leerlas, chicos, las tienen ahí, pero la idea es que tengan en cuenta que puede tener cromosoma, bien, es un solo cromosoma en lo general, que te lo dije, es circular, claro, súper enrotado, eso no. Todos esos datos de color que lo habrán visto hasta en la tele, una célula eucariota tiene el ADN de cada célula, tiene 2 metros. Realmente tiene un sistema de superenrollamiento por las histonas y los nucleosomas y todas las peligratas de proteínas, que lo que hace es superenrollarlo. Las bacterias también hacen lo mismo. Hacen superenrollar el ADN y lo tienen ahí. Bien, en una región determinada del citoplasma que se denomina nucleoide. Todo ya lo había dicho antes.
Tenemos los plásmidos, ADN extracromosomal, que constituye una unidad de replicación independiente del cromosoma. O sea, el plásmido hace la suma. No es necesario que se esté duplicando al mismo tiempo del cromosoma. Y después tenemos los bacteriófagos, también hay transposones, pero los bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Esos virus no pueden infectar humanos, no tienen la capacidad. Y esos bacteriófagos también no solo que necesitan a la bacteria como todo virus, que es como un parásito también intracelular, sino que también le puede llegar a conferir alguna ventaja adaptativa al bacteriófago como el plasma, porque se inyecta, ese sí se acopla al genoma, dentro del genoma constituye parte del cromosoma y eso le puede llegar a dar o no alguna ventaja adaptativa. ¿Bien hasta acá? Seguimos. El dogma central de la biología celular y molecular, que todo ADN se transcribe a ARN, no todo ARN se traduce a proteína. ¿Bien? Es el dogma central. ADN, ARN, proteína. Eso fue cambiando con los años, sobre todo en los años del 60, 70 y 80 se empezó a ver que no todo ARN se traduce a proteína. Empiezan a haber ARN que quedan ahí. El ejemplo número uno de este es el ARN ribosómico. Después tenemos los pequeños nucleares, los pequeños citosólicos. Eso es célula eucarionte, chicos, ¿no? Pero para que se den una idea que no todo el camino es ADN, ARN y proteína, no, sino que puede cambiar. Pero esto lo habrán estudiado antes. Bien, ¿y cuál es la función número uno del genoma? Muy replicarse, como un lado duplicarse y expresar genes para poder sobrevivir. Bacterias y su tamaño. Claramente son muy pequeñas, ¿no? Este otro dibujito, me hubiese gustado poner otro, lo pueden buscar en internet también, pero para darse una idea del tamaño. Fíjense que tenemos glóbulo rojo carece de núcleo, está ahí, tiene nada más que ese complejo de coordinación, la hemoglobina adentro, transporta oxígeno, que es más chico. Tenemos un leucocito, un polimorfo, y tenemos la bacteria. Fíjense el tamaño, realmente son una miniatura, pero nos causa muchísimos problemas. Fíjense la diferencia entre una bacteria y un polimorfo, o puede ser un macrófago. Realmente el encuentro de un macrófago con una bacteria cuando nos cortamos el dedo, lo infectamos, tenemos faringitis, es como que te venga realmente un monstruo a comer. O sea, es una cosa monstruosa. O sea, la bacteria es una cosa chiquitita y viene algo gigante que te va directamente, la única función número uno del macrófago, eliminarte. O sea, imagínense el tamaño y sin embargo tiene la capacidad de poder sobrevivir. Pero está bueno saber eso. Si empezamos a hablar de números, que hay que aprendérselos, chicos, de 0,2 a 2 micras. ¿Bien? Y si hablamos de bacterias alargadas, que son los bacilos, pueden llegar a medir hasta 10 micras de largo, que son muy chiquitas. Tengan en cuenta que un micrón son la milésima parte de un milímetro, ¿no? Así que son realmente muy chiquitas. Bueno, si son redondas, como una pelotita, son pocos. Si son alargados, son bacilos. Si están dobladitos, son espiraladas. También tenemos los vibrios, que es como que causa el agente biológico del cólera, por ejemplo. Después tenemos una mezcla de los dos, que es como un bastoncito un poquito achonchonado, que es el coco bacilo. Y después tenemos espirilos y espiroquetas. Los espirilos son rígidos y las espiroquetas son ondulantes, ¿no? Acá no estamos hablando de género ni especie, nada, sino forma. La morfología de la bacteria que está dado por la pared celular, entre otras cuestiones. ¿Cómo se agrupan? ¿Por qué es importante esto, chicos? Tanto la forma como la agrupación no es por capricho y aburrimiento descriptivo, que es un embole, pero porque son características diagnósticas. Realmente cuando nosotros los bacteriólogos vamos al microscopio con la tinción de Gram, vemos la forma, rápidamente ver la forma que tiene y cómo se agrupan, son características diagnósticas de género y especie. Entonces con una tinción de Gram rápidamente no podemos llegar a un diagnóstico definitivo, depende cuál sea la tinción, hay lugares que sí, pero sí podemos tener una aproximación muy grande de lo que son solo por su formita y por cómo están agrupadas. Porque hay géneros que se agrupan de a dos, como de a dúos, en tétradas, están en cadena, están en racimos, están empalizadas, se le dice, o de letra china, como es la última. O sea, todo esto tiene que ver y es probable que si se le pregunte, chicos, es porque son características diagnósticas de la bacteria, cómo se agrupan cuando uno lo pone en el microscopio. Bien, en un preparado. Y ahí empezamos a hablar si hacemos un zoom en la famosa envoltura de las bacterias. Un tipo hace mucho tiempo se dio cuenta que tiñendo con un colorante que era el cristal violeta, había ciertas bacterias, muchas, que se teñían de violeta y hay otras que no se teñían de violeta.
de un rosado. Ese tipo siguió poniendo a punto la técnica, y esa técnica es la famosa coloración de Gram de hoy en día. Que lo que hace en líneas generales es eso: vamos a teñir la bacteria con un primer colorante, que es el cristal violeta, después vamos a lavar, vamos a ponerle fusina, que es el segundo colorante, y después vamos a volver a lavar. Y después vamos a microcortar. Si esas bacterias están de un color violeta, son Gram positivas. ¿Por qué? Porque tomaron el primer colorante, tuvieron la capacidad de poder chuparlo, absorberlo, tenerlo, retenerlo. En cambio, si están rositas, significa que no pudieron retener el cristal violeta, pero sí la fusina, que es como mucho más rosita. Entonces, son Gram negativas. Pasaron los años, empezaron a hacer zoom y se dieron cuenta que las bacterias que tomaban el colorante, las Gram positivas, tenían una pared celular muchísimo más gruesa. ¿Bien? Que son las que están en el lado izquierdo. A diferencia de las otras, que tienen una estructura mucho más compleja, que son las Gram negativas, que tienen un peptidoglicano, una pared celular embebida en un periplasma, y tienen una membrana externa. Fíjense que tiene dos membranas. Y encima también tiene un montón de proteínas, y ahora vamos a ver un montón de estructuras. Entonces, ahí ya se separan las bacterias en dos grandes grupos: Gram negativas y Gram positivas. A su vez, tenemos otras bacterias, que son los micoplasmas, que nosotros que hacemos investigación en el laboratorio y en cultivo celular, son realmente como el terror de que se te contaminen los cultivos celulares con micoplasma, no te lo sacan nunca más. Son bacterias intracelulares que no tienen pared celular. Micoplasmas, carecen de pared celular, tienen una membrana plasmática trilaminar y una estructura, etc. Ustedes piensen, al no tener pared celular, ¿soportan diferentes condiciones osmóticas del medio externo? No, claramente que no. No son células eucariotas que están dentro de un medio interno como nosotros ahora, las células hepáticas, células de pulmón, sino que las bacterias andan solas por la vida, acuérdense. Entonces, ¿qué hizo este bicho después de millones de años de evolución? Claro, si yo no voy a soportar medio externo porque no tengo pared celular, soy un parásito intracelular. Estoy adentro de una célula donde el pH es cercano al neutro, 7,4, estoy como bastante piola ahí adentro. Y a su vez tenemos los micobacterias, que son las que causan, es el género causante de la tuberculosis, entre otras patologías, que es mucho más complejo. Que ahora yo le voy a poner una figura al final, que ustedes no la tienen ahí cuando termine el seminario, que son los bacilos ácido alcohol resistentes, los famosos BAR, ácido alcohol resistente. Tiene una estructura sumamente compleja, tiene 4 capas, tiene ácidos micólicos, que son carbonos que tienen más de 90, cadenas alifáticas más de 90 carbonos, tiene lipoarabinomanano, lipoarabinogalactano, una parva de cosas de química orgánica y biológica, pero que le confiere una característica muy especial, es que son de metabolismo mucho más lento para poder sintetizar toda esa pared, y que no toman bien la coloración de Gram. Los micobacterium es como que quedan ahí en un ni cuando vos los tenés con Gram. Bien, eso es una característica somera de la Gram negativa, Gram positiva, micoplasmas y micobacterias. Ahora vamos a empezar a hacer un poquito de zoom. Empezamos a ver en un corte sagital o transversal en realidad a una bacteria Gram negativa. Vamos a empezar de abajo para arriba. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Lo que no entendí es si los micoplasmas sí o sí tienen adentro de una célula para poder Porque son parásitos intracelulares como Rickettsia y Clamidia. ¿Son bacterias? Sí, son bacterias. ¿Bien? ¿Tienen pared celular? No. ¿Tienen una estructura trilaminar? ¿Son parásitos intracelulares? Sí. Y necesitan, entre otras cuestiones, la característica adaptativa o la ventaja adaptativa que ellos lograron después de muchos años, es que necesitan vivir adentro de una célula para poder subsistir. O sea, necesitan estar adentro de una célula para poder subsistir. Y de esa manera se duplica y hacen lo que tienen que hacer, se duplican. La verdad que todo el ciclo de micoplasma nunca me puse a pensar cómo termina. Pero yo me imagino que termina duplicándose, capaz que termina matando la célula huésped, se va como cualquier parásito. Calculo, te puedo llegar a averiguar. Pero lo importante es que ustedes sepan acá, aparte que eso me parece una pregunta interesante, es que existen bacterias que no tienen pared celular. Esa puede ser una pregunta tranquilamente para que ustedes no se enfrasquen en Gram negativas, Gram positivas y micobacterias. Bien, que están los micoplasmas también. Es importante que sepan.
Gram negativas. Si vamos de adentro para afuera de nuevo, tenemos membrana plasmática, bicapa de lípidos, fosfolípidos, siempre la cabeza polar sería la que le gusta el agua, la hidrofílica va hacia afuera, como todo, y la cadena linfática de carbono que odia el agua, se mete para adentro. Esa es una estructura básica de la gotita de aceite cuando le tiramos la ensalada, que se ve, forman los liposomas, es por esta característica. Tenemos proteínas, claramente proteínas en medida igual que una célula eucariota, algunas son de transmembrana, algunas son de monocapa, algunas están del lado externo, otras están del lado interno. No es necesario que se sepan cuáles por ahora. Y después tenemos un espacio periplásmico. A ver, no tengo más ni ustedes. Pero vamos por acá. Pero son bastante obvios. Tenemos un espacio periplásmico. Ese espacio periplásmico, tengan en cuenta que va a estar lleno de como una gelatina. Esa gelatina va a tener un montón de proteínas de transporte que van a ir a sintetizar o van a formar parte de la membrana externa. También va a tener enzimas hidrolíticas que van a degradar o cortar la pared celular que está ahí adentro para poder dividirse. Acuérdense que esa bacteria que tiene toda esa pared celular alrededor, cada rato se está dividiendo, chicos. O sea, si sintetiza toda esa pared celular sumamente compleja y al toque hay que cortarla de nuevo para poder dividirse. Y eso está pasando en una bacteria todo el tiempo. Lo importante de las gram negativas es que en ese espacio periplásmico tenemos, y ahora vuelvo una para atrás que me parece que está un poco más piola que esta, y me pongo acá, tenemos, entre el espacio periplásmico tenemos la pared celular. Esa pared celular es una estructura, como le dije, sumamente compleja, es un sáculo estructuralmente avanzado que está formado por una estructura, una unidad funcional que se llama mureína. Famosa mureína que se encuentra solo en bacterias. La mureína es una unidad estructural de un disacárido formado por N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina, por enlace de beta 4. Eso repetido muchas veces. N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico por enlace beta 4. Nota de color, chicos, no le van a preguntar esto, pero estamos charlando. Si lo dicen, la ven mejor, por mí mucho mejor. Pero fíjense que tiene toda esa estructura. Vamos con las gram negativas, chicos. Por ahora olvídense, ya vamos a llegar. Y tiene la pared celular el péptidoglicano. Pared celular y péptidoglicano sinónimos, ¿bien? Para no confundirse. Lo tiene metido ahí adentro. Si seguimos yendo para afuera, tenemos espacio periplámico, llegamos a la famosa membrana externa, que es la vedette número 1 de las gram negativas. Bien, la membrana externa tiene una bicapa asimétrica. En el lado interno de la membrana externa tenemos fosfolípidos. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? Bien. También tenemos unas proteínas triméricas como canales gigantes que abarcan la bicapa de lípidos, que son las porinas. Las porinas son unos canales hidrofílicos que tienen que ver con sensar el medio externo y poder tomar lo que necesita la célula, o en el caso de alguna presencia de antibiótico o algo que la puede dañar, lo cierran. Tiene que ver con el contacto y para poder sensar el medio externo, que son, la ven, ¿no, chicos? A la porina, que son esas celestitas que están en arriba. Y en el lado externo de la membrana externa tenemos a la vedette número 1 de la gram negativa, que de ahora más LPS es sinónimo de gram negativa. Gram negativa, LPS. Y por ahí lo escucharon. El LPS es el famoso lipo-oligosacárido. Bien. Le confiere un montón de ventajas adaptativas a este LPS a la gram negativa. Hace un tamiz hidrofílico, porque tiene un montón de hidrato de carbono en su región 1. Hace también de shock séptico, hace despertar el sistema inmunológico, da una respuesta inmune inespecífica muchas veces, hasta le da, me puse a leer esta mañana porque quería ver cosas del LPS y descubrí que hasta le da resistencia a la radiación a cierta bacteria. Imagínense el por qué lo tiene el LPS y por qué durante tanto tiempo lo van teniendo. Bien, ese LPS está compuesto por 3 partes. Creo que la que sí, a ver, me quiero adelantar. Perfecto. Por 3 regiones. La región 1 o antígeno O. Ese antígeno O está formado por diferentes unidades de monosacáridos, de hidrato de carbono monosacáridos, que pueden ser pentosas, aminopentosas, hexosas, deoxiexosas, bla, etc. Lo importante es que ustedes sepan que van poniendo un montón de ladrillitos o de monosacáridos
monosacáridos y van formando el antígeno. Bien, a su vez, si vamos a la región 2, tenemos como un centro o core en el medio, que lo que va a tener es, no importa, no voy a hablar de química biológica porque eso escapa a los propósitos del seminario, pero va a ser una estructura que va a unir el antígeno O con el lípido A. Y el lípido A de lípido no tiene nada. O sea, vos te ponés a pensar lípido A. ¿Por qué se llama lípido A? La verdad que nunca me puse a pensar, pero ahora hablando en voz alta pienso que porque está inserto en la bicapa. ¿Por qué? Porque este lípido A está formado por una unidad disacárida de N-acetilglucosamina. Si ustedes ven ahí. ¿Bien? Y de esa unidad disacárida salen las cadenas de carbono alifática que pueden tener de 14, 16 hidratos de carbono. La toxemia, la endotoxemia que tiene el LPS es por la presencia del lípido A. El lípido A es lo que termina causando todo ese desbarajuste que ustedes habrán visto en otras materias y que despierta esa respuesta inmunológica, que despierta la activación del sistema inmunoinnato, que es pirogénico, que hace que el hipotálamo levante temperatura, que secreta TNF-alfa, IL-6, interleuquina 1-beta, MIF-1, activa macrófago, neutrófilo, dendrítica, activa todo, hace un quilombo. No solo eso, sino que también lo que hace es una permeabilización vascular para que todas las células que estén en el torrente sanguíneo vayan hacia el lugar de infección. Eso termina causando un shock hipovolémico de todo el líquido en sangre y nos terminamos muriendo si tenemos alta dosis de LPS. No quiero mentir, pero creo que a las horas, si no sos tratado. O sea, realmente la presencia del LPS es tremenda. Si te agarra una sepsis, ¿no? Una septicemia, una sepsis de gram negativa dando vuelta por ahí. Hay otro dato de color, que tanto los monos como los humanos somos las especies más sensibles al LPS en sí. Entonces imagínense lo que es. Y todo eso es producto del lípido. ¿Bien? Hasta acá vamos bien, ¿no? A su vez tenemos el LOS, exactamente lo mismo, pero sin el antígeno. Entonces, ¿es tóxico el LOS? Sí. Claro, le acabo como de remarcar fuertemente que es el lípido A quien el que tiene la capacidad de toxemia. ¿Bien? Y un dato de color que lo tienen ahí nomás, no se anoten, pero es muy probable que le pregunten porque ya empiezan a diferenciarse las bacterias, porque a todo esto, yo la estoy presentando, chicos, yo quiero que ustedes aprendan, pero lo que vamos a llegar acá, que ustedes sepan diferenciar bien las bacterias patógenas y con quiénes se van a encontrar en su futura carrera. Y cómo combatirlas también, claro. Pero si entendemos cómo funcionan, si entendemos su metabolismo, su respuesta y todo, es mucho mejor a la hora de poder dar un diagnóstico y tratamiento, ¿no? Claro. LPS, E. coli, Salmonella, Shigella, Brucella. Cuando ustedes ven en los libros o en la filmina que dice Brucella SP o SPP o Shigella SPP, significa que dentro de ese género de Shigella hay más de una especie que comparte que tienen el LPS. ¿Se entiende? Porque están poniendo solo el género y no la especie. No están poniendo Escherichia coli. ¿Entendés? Que ahí es género y especie. Escherichia el género, coli la especie. Y en el caso de bacterias que poseen LOS, Neisseria y Haemophilus spp. Que dentro de eso está Haemophilus influenza. Que nada, es también otro dato de color, pero cuando ustedes leen en los libros que dice, por ejemplo, Neisseria spp o Neisseria especie, SP significa especie, significa que dentro de ese género más de una especie comparten una característica dada, en este caso la presencia del EPS y en el caso abajo la presencia del LOS. Es nada más un dato para que ustedes a veces uno lee, a veces no sabe por qué están las cosas, cuando dice especie y el SPP viene del latín y eso lo hace. Otra estructura que la vamos a ver más adelante en los seminarios, pero tienen que tener en cuenta que están en las bacterias. Las bacterias pueden tener las gram negativas más allá de toda esa complejidad que le hablé, membrana interna, espacio periplásmico, pared celular en el medio, membrana externa, LPS o LOS, pueden tener una cápsula. La cápsula imagínense como un algodón o un moco, más un moco que algodón. Todo un moco alrededor de exopolisacárido que protege a la célula de la desecación, evita la respuesta inmune, evita la fagocitosis, evita la ozonización. Es como que se hace la voice adelante de los macrófagos. Yo no soy bacteria, yo no tengo nada acá, no expongo el LPS, no expongo el LOS, no estoy exponiendo nada porque tengo una cápsula de moco dando vuelta. Eso es la cápsula. Es una estructura que no es indispensable, o sea, puede estar como no estar,
pero aquí las bacterias que tienen cápsulas suelen ser bastante patógenas. Bien, si vemos que más, y están involucradas la cápsula, sobre todo en la evasión de la respuesta inmunológica, como también en la adherencia. Ciertas bacterias, eso lo vamos a ver en el seminario de hoy. Después tenemos las fimbrias o pilisexual. Es importante que ustedes sepan que antes se pensaba que el pilisexual, que es una estructura proteica formada por unidades monoméricas de pilina, son muy obvios los nombres. El flagelo está formado por flagelinas, el pili por pilinas, que lo que hace, como yo le había dicho recién, es acercar una bacteria con la otra. Antes se pensaba que era un tubo que el material genético pasaba por el medio de dos bacterias. Hoy se sabe que eso no pasa, sino lo que hace es facilitar, es como una cadena, un velcro, si quieren, más como un velcro, o sea, yo me acerco a la bacteria, la voy trayendo, y después por diferentes mecanismos que lo vamos a ver en los seminarios que siguen, que son mecanismos de conjugación o mecanismos de unión de tipo 3 o de tipo 4, etc., las bacterias se inyectan material genético de una u otra, lo cual a mí me parece alucinante. Entonces, una pregunta. Sí. ¿No se transmite información cuando contactan dos pili? No por el pili, sí por el otro mecanismo. El pili facilita que, siendo nosotros dos bacterias, nos acerquemos y después por un mecanismo de conjugación diferente vamos a pasar material genético. Pero por el pili no, es un facilitador. De transferencia horizontal. Eso, excelente. Y después tenemos los flagelos. Y los dibujitos que ustedes ven en el extremo inferior izquierdo es una bacteria con un flagelo que antes todavía se le sigue denominando monotrico o monotriquio si tiene uno solo. Puede ser anfitrico si tiene dos, o puede ser politrico si tiene muchas. Estos parecen como los centinelas de Matrix, ¿no? ¿No parece? Y a su vez es importante que sepan que existen bacterias como las espiroquetas que tienen un flagelo que sale de los extremos y va rodeando a la célula alrededor. Las espiroquetas tienen un endoflagelo que también le da movilidad. La espiroqueta se mueve como un tirabuzón y se va moviendo. Es importante que no solo existen los flagelos exteriores, sino que tienen los endoflagelos las espiroquetas. ¿Lo ven? Estas son fotos reales de microscopía electrónica. Entonces, resumiendo hasta acá, a mí me gusta hacer un pequeño stop. Estamos nada más que nombrando estructuras por ahora. Nombramos estructuras de las gram negativas, nombramos otras estructuras bacterianas, hablamos del espacio periplásmico, pared celular, hablamos de membrana externa, hablamos del EPS. Hasta acá esto, ¿no? De porinas. Y hay otras proteínas también, que no las nombré, pero están, perdón, que son las proteínas de Brown o lipoproteínas de Brown. También hay unas ON, etcétera, que están. Pero me detengo acá porque me fui a otra estructura y me olvidé de alguien que es muy importante, que son las bacterias gram positivas. A diferencia de las gram negativas, después de la membrana plasmática sale una gran parecida que puede llegar a constituir hasta el 40% del peso seco de una bacteria. Imagínense, realmente una estructura monstruosa. Tiene la misma característica química que la pared celular de la bacteria gram negativa. Está formado por esa unidad funcional que se llamaba Mureina. qué timidez, por favor, manden cualquiera. ¿Cuál era la unidad funcional del peptidoglicano? Mureína. Ahí está. ¿Y cómo estaba formada la mureína? Por un disacárido. ¿Cuál? Bien ahí, lo eligieron pero salió N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina. Nada, como un pequeño nada más chico. Y esas son unidades de disacáridos que forman, fíjense la diferencia en el grosor, ¿no? Solo el grosor, porque es un dibujo esto, chicos, pero está como acá en la fase. Esto está inserto con periplasma, esto no está inserto en nada. Todo esto es parecelular. A su vez, sinónimo de gram, como el LPS es sinónimo de gram negativas, los ácidos teicoicos son sinónimos de gram positivos. ¿Qué son los ácidos teicoicos? Son polialcoholes o polioles que están insertos en la pared celular, en el peptidoglicano, y pueden llegar a estar unidos hasta un 40 o 50% de la pared celular. Y a su vez tenemos los ácidos lipoteicoicos,
lipoproteicos que están insertos en la membrana plasmática, son glicerofosfolípidos con una extensión también lipídica y glucídica que también tiene propiedades antigénicas, etc. Pero entonces, cuando hablamos de gram positivas, hablamos de una gran pared celular y esa pared celular es la que va a chupar el colorante de gram, el famoso cristal violeta. Por eso son gram positivas, porque lo chupan. A diferencia de la gram negativa, que tienen esa membrana externa afuera, entonces el peptidoglicano no tiene acceso al colorante. ¿Se entiende? Un punto. Entonces, el ácido lipoproteicóico y el proteicóico están solo las gram positivas. La palabra solo en biología a mí me resulta muy fuerte, te juro. Vamos a ir en su mayoría, porque siempre hay excepciones. Yo estoy casi seguro que sí, pero siempre se descubre, porque por ahí, lo digo en serio, puede llegar a ser que en un teórico, Sordel y todo, te diga, no, hay gram negativa que tienen, y bueno, sí, yo me quedo. Hasta donde yo sé, sí, pero es como que en líneas generales como memotecnia te puede llegar a servir. Estaría bueno averiguarlo, yo no lo sé, o no lo encontré, pero sí, pero LPS sí es de gram negativa. El LPS realmente está en todas las gram negativas. Ahora sí hago el repasito que había dicho. Gram positivas, gram negativas, LPS, membrana externa, periplasma, peptidoglicano, flagelo, cápsula, ¿de qué más hablamos? Pin sexual. Mira, acá, filias. Seguimos. Esto para completar la clase que viene, y estoy seguro, ¿no lo tienen completo? Porque eso se van pasando de alumnos entre compañeros y es nada más como un cuadrito para que le ayude a ustedes a estudiar. ¿Podemos hacerlo rápidamente? Sí, porque es fácil. ¿Cuál es la composición química del cromosoma? Bien, eso es muy sonso, chicos. ADN. La función del ADN, Replicación. sí, duplicarse y transcripción de genes. La pared celular se empieza a volver un poco más interesante. La composición química, ya le acabo. Peptidoglicano, excelente, mureína, N-acetilglucosamina, bla. La función, ahí podemos charlar lo discutible, rigidez, forma, protección, etc. ¿Bien? Membrana celular o citoplasmática. ¿Qué habíamos dicho con la membrana citoplasmática de las bacterias? Eso, composición química, excelente. Bicapa de fosfolípidos, proteínas también. ¿Y la función? Barrera osmótica. Respiración. Todo, te juro, no lo voy a decir todo porque no es todo. Pero acuérdense que lo que yo le había dicho, todo ese sistema endomembrana, toda esa organela que tenían los eucariotas, lo pegaron todo en la membrana plasmática. Respiración, metabolismo, transporte soluto, hasta el ADN está anclado en una parte de la membrana plasmática. A ver si me estoy olvidando algo más que está en mi cuadrito, pero está todo ahí. Pero barrera osmótica, no, síntesis de ADN, como le digo, está todo anclado ahí, no. Etcétera. Está bien. Periplasma. ¿Qué habíamos dicho del periplasma? ¿Quién tenía periplasma? Gram negativa. Excelente. Periplasma, gram negativa. ¿Y qué habíamos dicho de ese espacio de cosas gelatina? ¿Qué tenía en el medio? Proteínas, muy bien. Una pregunta, acá está marcado que también tienen las gram positivas. El espacio periplasmático. Muy pequeño. Sí. Muy pequeño. ¿Tienen los dos o ponen sí, más puede ser características? muy pequeño, porque entre la... Sí, es como casi virtual, pero está. Ok. Porque entre la pared celular gigante, la gran positiva y la membrana plasmática, hay algo ahí, pero es muy pequeño, muy pequeño. La pregunta de ella dice que la filmina dice que hay un pequeño espacio de periplasma en la gran positiva. Sí, chicos, sí. La verdad, la respuesta es sí, pero no tiene la misma importancia que la gram negativa. Ahí está la palabra. ¿Bien? Por eso cuando hablamos de periplasma vamos a suponerle de una gram negativa. ¿Dónde estaba? A ver, al revés. Dígame usted, ¿el periplasma qué había en el medio del periplasma? La pared celular. Acuérdense, el peptidoglicano, la gram negativa, está dentro del periplasma. También todos los componentes que van a formar parte de la membrana externa van a pasar, pero como algo lógico, ¿no? Se sintetizan y tienen que pasar de alguna manera. Pasan por ahí, por el periplasma, entonces tiene transporte de soluto, de proteína, transporte de líquido. Parte de la estructura del LPS se va a ir sintetizando y se va para arriba,
enzimas hidrolíticas que van a degradar la pared celular cuando se divida la bacteria. Bueno, agua, claro, hay agua, etc. Membrana externa, composición química. Excelente, excelente. Sinónimo de gran positivo o gran negativo. Excelente. ¿Solo el EPS? Las porinas, canales de porinas. Excelente. Acá dijo la compañera que había porinas también. Bien. ¿Qué más? LOS. Perfecto. Hay bacterias como Neisseria haemophilus que tienen LOS. Lipo-oligosacáridos en vez de lipopoli. Es porque uno tiene poli, tiene mucho monosacárido, el otro no lo tiene, no tiene el antígeno. Acuérdense que la parte interna de la membrana externa tiene fosfolípidos también. También tiene las proteínas que le he dicho, la proteína OMP, la proteína de Bauer, proteínas, porinas. Bien. La cápsula, lo dije muy rápido, la composición química, polisacárida en su mayoría. Exopolisacárida o polisacárida, es el moco, lo había dicho. Y la función, hay muchas, pero sobre todo es evasión de la respuesta inmune y algunas bacterias para la adherencia. Y es muy inmunogénica también en realidad. Es muy inmunogénica. Hay un montón de antígenos que tiene la cápsula que ya fueron reconocidos y más que caracterizados. ¿Flagelo? Vamos a poco. Composición química del flagelo. Flagelina. ¿Es lipídica? Proteica. Me llegan a decir en un examen que es lipídica y los mato. Sí. Es proteica. ¿Función? Excelente. Pilisexual. ¿Composición? Proteica. La composición química es proteica. Si hacen un poquito de zoom, son las pilinas, las unidades. Perfecto. La función es la transferencia horizontal de genes, que eso cuando se unen dos bacterias se llama conjugación. ¿Bien? Conjugación es el mecanismo de transferencia del material genético de una bacteria a otra. ¿Bien? Y las fimbrias, que la di muy rápido, muy poco, tiene que ver con la adherencia. ¿Bien? Las fimbrias están directamente relacionadas a la adherencia, que la vamos a ver en el seminario que viene. Composición química proteica también, por unidades de fimbrina. ¿Bien? Seguimos. Un pequeño, muy pequeño y somero caso clínico para meternos en la segunda parte del seminario. Micaela está tomando antiácidos. Bien, sería que está inhibiendo la bomba de protones del estómago. ¿El pH baja o sube? Excelente. Está con un pH un poquito más alto, tampoco va a ser un pH de 14, ¿no? Pero un pH un poco más alto del que tendría que estar en el estómago. Una excursión de fin de semana, prepara una tortilla y utiliza huevos bastante dudosos. Le compró a un verdulero que pasó, todo de origen muy dudoso. No los cocina muy bien encima, los rompe, los bate y se manda una tortilla a Micaela. ¿Bien? Como la cocción no fue suficientemente prolongada, es muy probable, acuérdense que para matar bacterias, como casi todo ser vivo, salvo algunas que forman endosporas, con 100 grados, la mayoría muere. No los cocina muy bien. Y a la hora del almuerzo llama a Catalina. Viene Catalina con ella, comen, y al atardecer se suma Juan. Vino Juan con mucha lija, estaba con bajón a la tarde, dejaron la tortilla a temperatura ambiente, no la metieron en la heladera, la tortilla quedó ahí, que ya venía dudosa esa tortilla, esa Micaela no lo sabe, ¿no? Lo sabemos nosotros. Y se mandó Juan la tortilla. ¿Bien? ¿Qué pasó al día siguiente? Micaela y Juan empieza con diarrea, dolor abdominal, y Catalina estaba impecable. A Catalina no le pasó nada. Bien, y en los días subsiguientes tampoco. Entonces, lo importante es que ustedes, esto no es semiología ni mucho menos, y tampoco es micro 2, pero lo importante de los casos es empezar a sacar los datos más importantes, ¿no? Tenemos a la primer paciente que tiene como característica, está tomando antiácido. Es una característica importante ya como para hacer una alerta. A su vez tenemos que preparar una tortilla, no la cocinaron bien, la dejaron a temperatura ambiente. A las 6 horas, no me acuerdo cuándo, a la tarde, cae un amigo que no me habla de antiácido ni nada, pero cae el amigo con hambre, se manda la tortilla. Al día siguiente, de los 3 involucrados, en este caso clínico, 2 cayeron. Micaela y Juan. ¿Bien?
¿Cree usted que los síntomas de Micaela y Juan podrían estar relacionados con la ingesta del alimento contaminado? Parece una pregunta sonsa, pero vamos a pensarlo un poco. ¿Piensan ustedes que está o no relacionado con el tema de la tortilla? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque como estaba aquí Juan, la tortilla ya de los clientes, no sé qué es, salmonela, Sí. duplica, queda mucho más contaminada y al consumirla, bueno, la mucho más agente no más tiene ese contagio. Excelente. Y la primera chica, Micaela, está claramente activa, supongo que el test más alto, la bacteria no se inactiva en el estómago. ¿Escucharon todos, no? Excelente, lo resumió muy bien, que van a ser los conceptos que van a entrar ahora, pero sin haber dicho los conceptos es lo que vamos a ver ahora. Tenemos que dejar la tortilla, para decir en orden como lo dijo el compañero, ¿no? Dejaron la tortilla a temperatura ambiente, él piensa que como la salmonela no se inactivó porque no se cocinó bien, esa salmonela tuvo la posibilidad de crecer, se dividió por fisión binaria, muchas veces salmonela tiene una tasa de división muy alta, se dividió, vino Juan, comió y se enfermó. A su vez, punto y aparte, punto seguido, Micaela está tomando antiácido, eso subió el pH, hizo que las condiciones del estómago no sean tan astringentes, tan extremas en pH, porque el pH del estómago es muy bajo, y eso también logra que salmonella no se inactive o no se muera, para hablar, y por ende también caería Micaela con diarrea. Sin embargo, la que comió la tortilla en el momento de la preparación y no estaba con ningún tratamiento y nada, que fue Catalina, no le pasó nada. Es lo que acaba de decir el compañero y me parece un análisis que está muy certero. El número de microorganismos presentes en la tortilla llegó, luego de la cocción, era el mismo presente como cuando Juan la comió por la noche. Ya lo acaba de contestar el alumno. Perfecto. Y ahí entra el concepto de cómo pueden entrar las bacterias en nuestro cuerpo. Estamos rodeados de bacterias, chicos. Imagínense que hablan que, no sé si llega a ser el 5% de nuestro peso es el microbiota. Microbiota de piel, microbiota digestiva. Realmente bacterias hay en este momento en todo el aula. Bacterias hay en todos lados. ¿Pero nos enfermamos de bacterias? Claramente que no. O sea, estamos no solo vacunados, sino que estamos protegidos por un sistema inmunológico que evolucionó con todos estos años para que nosotros estemos acá. Bien, eso por un lado. Todas aquellas bacterias que entran de afuera, como la tortilla, van a ser es también todos conceptos básicos y obvios, pero tienen que ver y hay que aprendérselo, que es una infección exógena, porque viene de afuera. Sin embargo, también tenemos bacterias que ya está en desuso la palabra flora normal, flora, pero ahora es microbiota, que es lo mismo. Son microbiota de vagina, microbiota de sistema digestivo, de ano, microbiota de piel, o sea que están en todos lados, pero que sin embargo, ante una situación particular, ellas se van de su nicho ecológico donde están y nos pueden llegar a causar infección. Es muy común la infección urinaria más en mujeres que en hombres, eso tiene que ver con una variación de pH, por ejemplo, donde las bacterias están todas compitiendo entre ellas en un equilibrio sano, pero sin embargo ante una variación de algo, una situación inmunológica de la chica, hace que muchas bacterias mueran y da la oportunidad de que otras crezcan. Eso es muy común en cándida, que no es una bacteria, es un hongo, pero la candidiasis en mujeres es común, ¿pero por qué? Llega a haber una variación, muchas bacterias mueren, cándida está como quiere, crece. Infección urinaria. ¿Se entiende, no? Eso serían infecciones endógenas, porque son infecciones de bichos que ya tenemos con nosotros. Y eso es lo que te quiere resumir más o menos este cuadrito. Esto ya lo vimos, pero acá se desprende un concepto que es importante, que es el tiempo medio de generación. No hay mucho que darle vuelta a esto. El tiempo medio de generación es el tiempo que tarda una población de bacterias en duplicar su tamaño. Siempre que hablamos de bacterias me detengo. No, eso de que ponerle que si la tortilla iba a la heladera tardaba más tiempo. Claro, a eso íbamos a llegar ahora. Pero ahí íbamos a llegar a los factores que afectan el crecimiento bacteriano. Que ahí vamos. Pero excelente. Lo que dice la compañera se está adelantando un poco, pero me gusta que esto sea el seminario, porque esa es la idea del seminario. ¿Qué hubiese pasado si la tortilla iba a la heladera? O sea, en pocas palabras, ¿por qué metemos todo en la heladera? ¿Por qué compramos heladera? Y sí, claro, si no compramos más heladera y dejaba todo como estaba, claro. Compramos heladera porque los 4 grados de la heladera y los menos 20 del freezer, lo que hacen en la mayoría de las bacterias que son mesófilas, que ahora me estoy adelantando, es que retrasa su metabolismo.
No significa que no se los pudran, pero una leche afuera de la heladera se contamina muchísimo más rápido de bacteria de hongo que una leche adentro de la heladera. Nada más que por eso, porque retrasamos el metabolismo celular. Lo retrasamos, no significa que lo evitamos. Lo mismo pasa congelando. Por eso está el dibujito en la puerta de los freezers que el pescado dura tanto, la carne tanto, porque si bien van extremadamente lento congelado, van igual. Entonces hay ciertos productos que de todas maneras después de 3 meses, 6 meses, 8 meses se contaminan de todas maneras. ¿Se entiende? Sí. Eso tiene que ver con un factor que afecta al crecimiento bacteriano, que es la temperatura, que vamos a ver más adelante. Pero para no desviar, me fui por la rama y vuelvo. Lo importante de este concepto que ustedes sepan, porque se lo van a preguntar, que es el tiempo medio de generación. El tiempo medio de generación es lo que tarda una población. Siempre piensen en poblaciones, chicos, las bacterias no andan solitas, son siempre un montón. Siempre se habla como de poblaciones. Es duplicar su tamaño. Y es propio de cada bacteria el tiempo medio de generación. Hay bacterias con un metabolismo muy rápido, como E. coli, Salmonella, que tardan 20 minutos en duplicar su tamaño. Y después estamos en Mycobacterium, que se acuerdan que eran bacilos ácido alcohol resistentes, con el ácido micólico y toda esa historia, que tardan 15 horas en duplicarse. Imagínense la diferencia, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante en medicina? Vamos a tratar de volver un poco para no irnos por la rama. Porque el tiempo medio de generación va a estar directamente relacionado a los síntomas que va a tener un paciente. Porque yo necesito que esas bacterias crezcan para que me den síntomas. Y de acuerdo a los síntomas es muy probable que yo pueda dar un diagnóstico. ¿Vamos bien? Entonces, ¿por qué es importante el número de bacterias que ingresan a un individuo? Es lo mismo que yo... Nada, esto no va a pasar, vamos con la tortilla. Que la tortilla tengas 20 bacterias que 200 millones de bacterias. Me fui al extremo, los extremos explican las cosas, por eso. No, claro. O sea, estar tomándome un vaso así de bacterias no va a ser lo mismo que entren 2. Eso es claro. Entonces, ahí se desprende el segundo concepto importante, que es la dosis infectante. Toda bacteria o todo género y especie de bacteria tiene una dosis infectante característica de ella. Pero esa dosis infectante es muy importante este concepto porque depende de dos cosas. ¿Es inherente de cada bacteria? Sí lo es. Pero a su vez también depende del microambiente en que se encuentra. O sea, ¿es propia de cada bacteria? Sí, porque está directamente relacionado al tiempo medio de generación. ¿Me siguen? Porque depende cómo se divide, va a haber la dosis infectante para que me cause algún síntoma o alguna enfermedad, para que me infecte, valga la redundancia. Pero a su vez va a depender del microambiente en que está, porque va a depender de cómo está todo el sensando el exterior. Si vamos al caso de Micaela, no es lo mismo un pH de 8, 8,5 por los antiácidos, que un pH de, no sé, de 3, tal, creo que les toma un 4. Claramente que esa dosis infectante, aunque Salmonella se divida un montón, no soporta el pH ácido del estómago. Entonces, Catalina nos infectó. ¿Me siguen, no? Hasta acá. Eso me parece muy importante. Y ahí se desprenden también unos datitos de color, que Salmonella tiene una dosis infectante que va de 10 a 100 millones de organismos para poder tener una enfermedad, o sea, una infección. Y Shigella con 100 organismos nos hace un quilombo. ¿Pero por qué? Entre otras cuestiones. Shigella también es por contaminación alimenticia, pero Shigella tiene la capacidad de poder soportar el pH ácido. Entonces, como Shigella soporta el pH ácido, aunque entren 100 bacterias, Shigella pasa como por su casa, paseando, llega al tubo digestivo inferior, sea intestino delgado, grueso, etc., y nos causa una diarrea y una colitis tremenda, y tiene la toxina Shiga y empieza, que lo vamos a ver más adelante. ¿Vamos bien hasta acá? ¿La dosis infectante no depende del individuo también? Y claro, y el individuo va a depender del microambiente donde esté la bacteria. Entonces va a depender del estado inmunológico, claro, no es necesario estar inmunodeprimido, pero que estemos flojitos de defensa. En el caso de Micaela, que estemos tomando algún medicamento, no es necesario que sea antiácido, pero cualquier otro medicamento. Fíjense algo que salió, no sé si lo llegaron a leer hace unos 4 o 5 meses, que Francia estaba viendo si prohibía el ibuprofeno. Salió con una nota bastante de color y se armó como una revuelta bastante importante. Pero no porque el ibuprofeno sea malo, sino que lo estaban recetando para patologías que no hacía falta. Entonces el ibuprofeno lo que hacía era cambiar el estado inmunológico o inflamatorio, en realidad más que inmunológico, del paciente,
y eso favorecía que ciertas infecciones se puedan propagar y hubo un par de muertes y todo. ¿Se entiende? Eso tiene que ver con la toma de medicamentos como un antiácido, en este caso fue el ibuprofeno. Pero el ibuprofeno bien diagnosticado es buenísimo, realmente es un antiinflamatorio genial, tiene muy poco efecto adverso y todos sabemos que cuando tomamos ibuprofeno creo que a los 25 o 30 minutos estamos bien, de dolor de cabeza o de algún dolor. ¿Se entiende? Entonces tiene que ver con el estado del huésped, sí. Entonces hay dos cosas, depende, es inherente, propio de cada bacteria o de cada microorganismo, como también del huésped, ¿bien? De la condición del lugar. Si la tortilla tenía aproximadamente 1 millón de organismos por porción, bien, y sabemos que las bacterias se van dividiendo rápido, ahí no se va a ver, usted por ahí lo tiene chiquitito ahí, a las 6 horas, si tenía 1 millón, ahí ven que están en 200, va a tener 262.144 millones de bacterias a las 6 horas. A las 6 horas fue cuando vino Juan con hambre. A las 6 horas cayó Juancito. Esa tortilla a temperatura ambiente tenía 1 millón al comer. La dosis infectante de salmonela son de 10 a 100 millones. Si tenía 262.144 millones de bacterias, ¿pasaba la dosis infectante? Juancito estaba tomando antiácido, pero se acaba de meter 5 kilos de salmonela más o menos. O sea, claro, se enfermó. Juan se enfermó. ¿Entienden los conceptos? Lo cuento un poco con humor, pero vamos entendiéndolo porque está interesante. Y ahí, bueno, aquí ya me adelanté un poco, sí. La dosis infectante yo que acabo así. Pero Catalina no se enfermó, me fui adelantando porque para hacerlo más dinámico, porque Catalina no tomó antiácido, Micaela sí, y Juan cayó 6 horas más tarde y se enfermó. Entonces, respondiendo a tu pregunta de hoy, ahí está la filmina que es propia de cada organismo, pero también depende de factores del hospedador y de la bacteria también. O sea, es las dos cosas, depende de las dos. ¿Es propia de cada bacteria? Sí, sobre todo porque está relacionado al tiempo medio de generación, pero tiene que ver en dónde esté, ¿bien? Y en las condiciones del microambiente del lugar. No, pero en el caso de la chica de tomar antiácido, Sí. alguien que entiende, digamos, dejó de estar, digamos, la tortilla y pasa a ser la chica, ¿no? Claro. Entonces la duplicación y los infectantes llega por medio de ella, no por medio del tema del trabajo. Totalmente. En realidad, mientras estaba en la tortilla, la bacteria creció y no es que no me importa, pero creció porque tenía las condiciones adecuadas físico-químicas para crecer. Temperatura ambiente, un día de verano, creció. Pero el concepto de dosis infectante empieza a tomar importancia cuando se la come. Ahí es cuando empieza a tomar importancia. ¿Por qué? Porque se la come y tenemos que ver cuál es la dosis infectante de cada microorganismo, cuánto se comió, agarraron, ¿cómo sabían? No sabemos, esto es ficticio, chicos, pero había 1 millón de bacterias al comienzo, terminó habiendo 262.000 millones a las 6 horas, y ahí toma importancia el concepto. Porque ahí ya empieza a jugar, empieza a tomar un papel preponderante e importante las condiciones del huésped. Y en este caso Micaela, como bien dijiste, estaba tomando antiácidos que favoreció que la bacteria esté un poquito más contenta. O sea, no estaba tan áspero el asunto. Si bien se habrán muerto un montón de bacterias, en esas 100 millones, esto es importante. Salmonella no soporta el pH ácido. Sin embargo, el antiácido no te va a subir, como vuelvo a decirle, un pH mucho más. Sube un poco el pH. Muchas bacterias se mueren. Pero las poquitas que sobreviven llegan al sistema digestivo. O sea, llegan al sistema digestivo bajo. Y ahí causan infecciones. ¿Se entiende? Es como una lucha. O sea, vamos todos en manada. Obviamente en esa manada morimos un montón, pero con que pasen 2 al sistema digestivo bajo, ya está. Ahí se establecen, ahí vuelven a tener nutrientes, las condiciones son adecuadas, empiezan a crecer, diarrea. O sea que es necesario la cantidad de dosis infectantes para que pase el pH ácido en el caso de la salmonela, pero después para atacar en la parte baja del intestino no hace falta que esté en grandes cantidades. Las dos cosas, no son excluyentes. Juan no estaba tomando antiácido, pero se metió 262.000 millones de salmonela. Claro, Literal, con el pH ácido, pero las que pasaron fueron lo suficiente para... Pero pasaba la dosis infectante. Las condiciones eran ásperas para la bacteria. Era una condición bien áspera de pH ácido. Pero fueron tantos bichos que alguno pasó. No sé cuántos. Pero pasaron. Pero es por cantidad. En cambio, Micaela comió 1 millón de bacterias. Pero las condiciones no eran tan ásperas. Y ese millón alcanzó, algunos habrán muerto, seguro, para que llegue al intestino. ¿Se entiende? Por eso depende de las dos cosas. De la bacteria
como de las condiciones del lugar. Bien, chicos, ¿no? Sí. Me parece que está bueno esto. Y ahí empezamos a hablar en la última parte del seminario en crecimiento bacteriano y factores que van a influenciar en el mismo o en el mismo. Está muy recontra, muy caracterizado el crecimiento bacteriano en investigación. Vos metés una bacteria en un tubo de ensayo con un medio de cultivo y la bacteria, cuando vos lo metés, lo primero que va a hacer, en realidad si se ponen a pensar, es igual que nosotros cuando vos estás en un lugar, te mudan de un lugar o vos te mudás de barrio, de país, de casa, lo primero que haces es censar. ¿Qué tal está esto? ¿Qué tal está el barrio? Vamos a ver qué tal estamos bien. Las bacterias hacen lo mismo. Tienen que censar el medio ambiente en el que están. Esa parte de censado se llama latencia. Es como que es la entrada y el establecimiento de un microorganismo a un nuevo lugar. Llamalo huésped, llamalo tortilla, llamalo tubo de ensayo con un medio de cultivo. Bien, no hay crecimiento todavía. Una vez que la bacteria empieza a censar y se da cuenta que existen todos los nutrientes necesarios, el pH, las condiciones físicas, etc., la bacteria empieza a dividirse por fisión binaria. Y ahí sí le empieza a meter rosca. Si es una bacteria de un tiempo medio de generación muy alto, o sea, o bajo, en realidad de tiempo digo, muy alto de cantidad, rápidamente entra en la etapa logarítmica. ¿Logarítmica por qué? Porque de 2 bacterias a los 20 minutos de salmonela tengo 4. A los 20 minutos tengo 8, a los 20 minutos tengo 16, y cuando se quiere empezar, chicos, tiene una infección de la hostia. ¿Bien? Eso es logarítmico, porque tiene todos los nutrientes para poder crecer. Si nos damos cuenta en un cuerpo humano, más allá de nutrientes que tenemos todos, nosotros somos un caldo de cultivo viviente, porque están todas las condiciones para que los bichos vivan, va a llegar un momento que va a despertar al sistema inmunológico. Cuando empieza a despertar el sistema inmunológico a la vez que se empiezan a poder acabar los nutrientes en un foco infeccioso, entra en una etapa estacionaria. ¿Bien? ¿Qué significa una etapa estacionaria en un medio cultivo? No significa que no crece más, pero la misma cantidad de bacterias que mueren son las que crecen. Entonces en una curva te das cuenta que crecen las bacterias, yo la estoy midiendo, crecen hasta que llega un momento que la misma que crece muere, entonces queda planchado. ¿Me van siguiendo? Estamos en la etapa estacionaria, queda acá. Bien, donde la cantidad de bacterias que mueren es la misma que la que viven. Si hablamos del cuerpo humano es cuando se despierta la respuesta inmune o cuando hay algún tratamiento antibiótico, ¿no? Claro. Pero cuando el sistema inmunológico empieza a resolver esa inflamación, empieza a resolver ese foco infeccioso, yo voy diciendo en paralelo, chicos, y en un tubo de ensayo ya se empiezan a acabar los nutrientes, el crecimiento bacteriano entra en una etapa de declinación, donde prevalece la muerte por sobre la división celular. Entonces, famosa curva de... Hay un marcador, si lo pongo, pero es lo mismo que está ahí. No tengo marcador. Yo tengo uno, si querés te presto. Pero es indeleble. Sí. O sea, no es indeleble, pero... En fin, ahora hasta que me des. Es la famosa curvita que va a ser etapa de latencia. Acá tenemos tiempo sobre concentración de bacterias o número de bacterias. Bien. Entonces tenemos la etapa de latencia donde no crecen bacterias ni tampoco se mueren, estamos censando. Cuando ven que las condiciones son adecuadas, automáticamente entra en una etapa logarítmica donde aumenta la concentración de bacterias en función del tiempo. En una bacteria que tiene un tiempo medio de generación corto, estos son minutos, solo minutos. En el caso de Mycobacterium, estos pueden ser horas, pero es tiempo en fin. Hasta que se da cuenta que se despierta la respuesta inmunológica, la cantidad de bacterias que mueren es la misma que la que viven. Entonces se plancha esta curva y un momento que la respuesta inmune empieza a resolver y empieza a caer la declinación. Muy marcadas las 4 etapas de crecimiento bacteriano. ¿Bien? ¿Hasta acá? Esto, porque si no ya queda ahí. ¿Cómo lo medimos en el laboratorio? De 2 formas. Ya le dije, en un tubo de ensayo, medio cultivo. Los medios cultivos son, nada chicos, son líquidos que tienen todos los nutrientes para que crezcan bacterias. Y hay cientos de miles de medios cultivos para todas las bacterias diferentes. Todo por catálogo, lo pedimos en el laboratorio, nos llega a las 3 semanas. ¿Bien? Si no tiene gelatina, el agar, la gelatina que nosotros comemos, el medio es líquido.
Lo ponemos en un shaker a temperatura adecuada para que el bicho crezca, ese bichito empieza a crecer y pasan los minutos o las horas y eso se empieza a volver más turbio. Pero lo mismo que le pasa a la leche cuando la tenemos en la heladera, o sea, todo se empieza a volver más turbio porque el crecimiento bacteriano aumenta. Esos son los medios cultivos, bien, líquidos. A su vez existen los sólidos, que son iguales a los otros pero tienen agar. El agar es gelatina, entonces son sólidos. Entonces agarramos ese medio cultivo líquido, lo sembramos en un medio sólido y luego de 24 o 48 horas una sola bacteria crece y forma una colonia. Y es una unidad formadora de colonias. Que lo vemos macroscópicamente, que son esos puntitos que ustedes miran. Y todo está tabulado, chicos, todo está tabulado. Entonces, de acuerdo a la concentración que tengamos acá, nosotros lo sembramos, de acuerdo al conteo que vemos, podemos saber la cantidad de unidades formadoras de colonia, que eso se lleva un dato de saber cuántos millones de bacterias tiene un líquido cefalorraquídeo, sinovial, muestra de tejido, biopsias, etc. Lo que queramos hacer. Entonces, de esa manera nosotros podemos contar la cantidad de bacterias que hay. ¿Bien? Nada más que para que vayan bien. Factores que afectan, es como la parte no es tan aburrida, pero voy a ir un poco más rápido. Ya estamos en el final del seminario. Factores que afectan todo este crecimiento que yo le acabo de dibujar en el pizarrón. Factores físicos, vamos a tener como número 1 que ya va directamente relacionado al caso de la tortilla y la temperatura. Parece obvio, pero no es tan obvio. ¿Por qué? Porque hay bacterias que les gusta mucho el frío, que son las bacterias que se denominan psicrófilas, con P, psicrófilas. Entonces, a diferencia de Salmonella, que realmente el frío sería el que la detiene, hay bacterias que les gusta el frío y crecen. Por suerte, o por nuestra... por suerte, la mayoría de las bacterias psicrófilas no nos causan enfermedades a nosotros. Son bacterias que se suelen sacar del Polo Norte o de la Antártida y son bacterias de interés biotecnológico. Son bacterias que uno tiene para procesamiento de fermentadores en frío para producir enzimas que decoloren gin, jugos para obtener, estoy pensando qué más, bacterias lácticas para algunos yogures que crezcan bien a temperatura de frío, etc. Bien, a su vez tenemos las bacterias como Salmonella y la mayoría de las bacterias que causan enfermedades en el hombre son mesófilas. La temperatura ambiente de 25 a 37 grados es una temperatura óptima de crecimiento para ellas. Bien. Y a su vez, después tenemos esas bacterias que se las encuentran en las fumarolas bajo el mar o en los volcanes, aunque uno no cree que ahí no hay nada, que no hay vida, y que también pueden estar en otros lugares, son las bacterias termófilas. Son las bacterias que están chochas en esa temperatura. O sea, no es que soportan, sino que ahí en el único lugar donde viven. O sea, vos las sacás de ahí, mueren. Esas son las termófilas. Entonces tenemos psicrófilas, mesófilas y termófilas. La que causa enfermedad en el hombre son las mesófilas, pero no son todas. Son muchas, ¿no? Las termófilas tienen una característica en la pared celular y en su membrana celular que hace que soporten esas temperaturas. A su vez secretan, es muy buena la pregunta, sobre todo porque sí, yo hice una investigación en mitecina muy grande, más que con termófilas, con psicrófilas, que las adaptaciones físico-químicas que tienen estos extremófilos para poder soportar. A su vez tienen unas bombas parecidas a las porinas, que son más parecidas a unas bombas ABC, que lo que hacen toda temperatura, que haya todo un metabolito de alta temperatura, lo sacan para no prácticamente quemarse viva, y entre otras adaptaciones. A su vez, las psicrófilas lo que tienen son los ácidos grasos de la membrana plasmática, la mayoría son insaturados. Si ustedes se acuerdan, te vuelvo a pedir marcador. Si ustedes se acuerdan de las cadenas carbonadas, que mientras eran saturadas, que no tenían doble enlace, si tenemos por ejemplo el glicerol que es polar, en un fosfolípido, ¿no? Y tenemos las dos cadenas alifáticas, van. Mientras no tenga doble enlace, era lo más recta posible. Y cuando tenían dobles enlaces, era cuando la cadena carbonada empezaba a variar. Eso le da una
movilidad y una flexibilidad a la membrana plasmática que las bacterias psicrófilas, que les gusta mucho el frío, por eso pueden soportar el frío, por ejemplo. Tienen mucha cadena de carbono insaturada, que por eso pueden hacer dos cosas: flip-flop, el famoso flip-flop que hacen entre las dos bicapas, o girar sobre su propio eje. Y eso hace que sea fluida. Pues nosotros necesitamos una forma de decir, las bacterias necesitan que la membrana plasmática sea fluida. Donde queda congelada, muere. ¿Se entiende? Dato de color igual, chicos, porque preguntó la compañera. Bien, pH. Ahí se vuelve a relacionar otro factor físico que afecta al crecimiento bacteriano. De 6,5 a 7,5 son la mayoría de las bacterias que están en un pH cercano al neutro, ¿no? Nada, de 0 a 14 en la escala de pH, 7 es el neutro, chicos. Y un pH fisiológico 7,3, 7,4. Bien, en cambio tenemos bacterias que pueden soportar el pH ácido también por adaptaciones, y hay bacterias que no lo soportan. Tengan en cuenta que, por ejemplo, el Helicobacter pylori es microbiota normal del estómago. Llega un momento que puedo decir, ¿cómo esa bacteria está ahí adentro? O sea, realmente la cantidad de protones y de acidez que hay ahí se asemeja a una batería. Realmente el sulfúrico está en un pH 1,2, el estómago está en 3 y pico, creo. Si me equivoco un poco de los valores, varía, pero es muy ácido. Y el Helicobacter está ahí, como quiere encima. ¿Entienden? Entonces hay adaptaciones de bacterias que pueden hacer que soporten el nicho ecológico en el que se encuentra, que es el pH. A su vez tengan en cuenta que el pH con la temperatura también está directamente relacionada a la dosis infectante. Porque hay bacterias, como ya bien lo explicamos recién con el compañero, que necesitan una dosis infectante muy alta para poder soportar condiciones extremas físicas como el pH. ¿Se entiende? En el caso de Salmonella. Salmonella necesita 100 millones de bacterias para poder causar una infección, porque no soporta el pH ácido del estómago. ¿Se entiende? En cambio, Shigella, con 100 bacterias, ya no causa infección porque soporta el pH. Y la presión osmótica tiene que ver directamente relacionado a un concepto que también es muy conocido, que es la ósmosis. Acuérdense que la ósmosis es la cantidad de solvente que va a pasar de un lugar donde hay una muy baja concentración de soluto a una que hay alta concentración de soluto. Bien, entonces si tenemos un medio que es hiperosmótico, mucha sal afuera, en el medio externo, ¿ustedes piensan que los micoplasmas que no tienen pared celular van a estar contentos? No, o sí. Un no muy tímido. Piensen, ¿qué le pasaría a una bacteria que no tenga pared celular, que no tiene rigidez, que no tiene protección, en un medio hiperosmótico? Excelente. Se deshidrata. Ese proceso se denomina plasmólisis. Se crena también, plasmólisis. O sea, se achicharra. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de soluto afuera que adentro. ¿Y el agua qué tiende a hacer? Bien. Y si tengo un medio hiposmótico, ¿qué le va a pasar a las células que no tengan pared celular? Se hincha y revienta. Revienta. Directamente como globos. Porque el agua tiende a entrar, hay menos soluto afuera que adentro y revienta. Entonces, la presión osmótica es otro factor físico que afecta el crecimiento bacteriano. En el caso de Staphylo aureus, Staphylo es una bacteria que es flora normal de piel. Nuestra piel, chicos, tiene mucha sal. Es muy salada, o sea, es un órgano que tiene muchísima sal. Entonces, Staphylo tiene adaptaciones para soportar altas concentraciones de sal. No solo que tiene esas adaptaciones, sino que también le gusta la sal. Tal es el caso que le gusta la sal que para poder hacerla crecer en el laboratorio hay un medio de cultivo que se llama manitol salado que solo crece Staphylo. O sea, yo pongo un manitol salado y yo puedo tirar un zoológico de bacterias, todas se mueren, solo Staphylo crece. Dense en cuenta que una de las características es porque soporta la sal y tiene que ver directamente a su nicho ecológico, ¿no? Temperatura, pH y presión osmótica. Físicos. Si vamos a los químicos, factores químicos que afectan, la primera tenemos los famosos 4 o 5 elementos que componen toda estructura biológica de nuestro cuerpo, que es, todos ven, ¿no? Cholmers, famoso. Con estos
1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, se componen prácticamente toda la estructura biológica de nuestro cuerpo. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Entonces, todo lo que tenga que ver con estos elementos son factores químicos que van a influenciar directamente en el crecimiento bacteriano. ¿Bien? Carbono, todas las cadenas están formadas por carbono, prácticamente todos los compuestos orgánicos por carbono. Si hablamos de nitrógeno, proteínas, hidrógeno también, toda la estructura. Oxígeno tiene que ver con el transporte de oxígeno y con la respiración aeróbica o anaeróbica. Bien, nitrógeno, proteínas, bases nitrogenadas, ADN, fósforo y azufre también. Fósforo, nucleótidos que tienen que ver con el ADN, también hay proteínas que están fosforiladas, muchas, y azufre también proteínas. Muchos aminoácidos esenciales están compuestos por azufre. Bien, y ahí nos vamos a la disponibilidad de hierro, que ahora vamos a hablar, son las últimas fininas porque le damos como un hincapié al hierro. Cuando hablamos del oxígeno, hablamos de la respiración. Si ustedes se acuerdan de la mitocondria, para hablar un poco de eucariota, acuérdense que el último aceptor de electrones de la cadena respiratoria, de la porción F1, era el oxígeno. El oxígeno venía, tenía la porción F1, aceptaba electrones y el ADP se transformaba en ATP, para no ir por toda la cadena de electrones. Entonces, por eso nosotros somos aeróbicos, necesitamos el oxígeno. También tengan en cuenta que el oxígeno es tan necesario como venenoso, porque a su vez se generan radicales libres del oxígeno, que tenemos enzimas, gracias a Dios, que lo que hacen es desdoblar ese anión superóxido para que nosotros no nos estemos muriendo. Pero una de las causas que envejecemos también tiene que ver con la acumulación de estos radicales libres del oxígeno y del nitrógeno. En este caso el oxígeno. En el caso de la bacteria es la misma historia. Hay bacterias que tienen un último aceptor de electrones, una porción similar a la F1, y tienen enzimas que pueden degradar los desechos metabólicos del oxígeno, como es el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno. Esas enzimas, que también las tenemos nosotros, son la catalasa y la superóxido dismutasa. Bien, esas bacterias que tienen esas enzimas y les gusta el oxígeno son aerobias estrictas. Significa que necesitan oxígeno sí y solo sí para vivir, como nosotros. Bien, un ejemplo de ellas, Mycobacterium tuberculosis y Pseudomonas aeruginosa. Por nombrar dos, chicos, porque son muchas, por nombrar dos. A su vez tenemos el antagonismo de esto. Bacterias que si huelen oxígeno por ahí, se mueren. O sea, si el oxígeno pasa más o menos cerca, se mueren. ¿Por qué? Porque no tienen la superóxido dismutasa y porque no tienen la catalasa. Bien, esas bacterias tienen un metabolismo anaeróbico más de fermentación que una respiración aeróbica. O sea, ellas viven por fermentación, que es mucho menos eficiente, si ustedes se acordaron o no, pero igualmente es muy útil. Bien, y ahí que tenemos a las bacterias, que muchas están en la boca, como bacteroides, en el intestino también, las bacterias del género Clostridium, Clostridium tetani, Clostridium perfringen, que son las que van a tratar causando la gangrena gaseosa que termina apuntando la pierna, y el tétano, ¿no? Y Clostridium botulinum. Son todas las del género Clostridium, son anaerobias estrictas. Odian el oxígeno. Después tenemos las facultativas, que son como la más piola, ¿no? Crecen en presencia de oxígeno, pero también pueden no depender de él. Si hay muy baja tensión de oxígeno, ellas se la arreglan muy bien con fermentación, porque tienen la catalasa y la superóxido dismutasa. Esas son, por ejemplo, Salmonella, que bien la nombramos recién, E. coli, Staphylococcus. Bien, si no tienen oxígeno, fermentan, piolas, tranquilas. Pero si hay oxígeno, hacen respiración aeróbica. Después están las aerotolerantes. Las aerotolerantes son indiferentes al oxígeno. Bien, altas concentraciones de oxígeno las puede llegar a matar. Entonces son como indiferentes. Mejor si no está el oxígeno. Bien, que esas tienen un metabolismo de fermentación, y ahí tenemos Streptoneumonidae. Bien, y la microaerófila es que necesita muy baja concentración de oxígeno para respirar, como el Helicobacter pylori. Imagínense que no hay casi oxígeno en el estómago. Claro, muy bajo, y Campylobacter spp. Es como describir un poco el cuadro, pero lo traté de platar un poco más. Y después existen otras que tienen como aceptor final el dióxido de carbono, son como la más hippie, ¿no? La más rara, esta que no quiere los hippies, no le importa nada, que es Neisseria, que son cárnicas.
que le gusta el dióxido de carbono. ¿Bien? Y ahora creo que nos metemos en la última parte que tiene que ver con el hierro. El hierro es esencial, parecido al oxígeno. Tengan en cuenta que todos estos metabolitos que se reducen y se oxidan en el cuerpo terminan siendo tóxicos. El oxígeno tiene que ser molecular, tiene que estar en su molécula de A2 para que sea oxígeno 2. Ahí estamos todo bien, pero llega a tener un electrón desapareado más, es oxígeno 3, y ese electrón desapareado nos causa un desgaste tremendo. Lo mismo el peróxido de hidrógeno. Y con el hierro pasa lo mismo. El hierro, como un metabolito que puede estar reducido u oxidado en más 2 o más 3, de acuerdo a los electrones que tenga la última capa, si ustedes se acordarán o no de fisicoquímica, termina siendo tóxico o no. Pero a su vez es muy necesario, porque el hierro forma parte de la mayoría de los complejos de coordinación. Entre esos tenemos la hemoglobina. La hemoglobina tiene hierro y gracias al hierro, ese complejo de coordinación gigante, capta oxígeno. Y gracias al oxígeno estamos acá. Bien, por eso es muy necesario. Pero es tan necesario que a la bacteria también le encanta el hierro. Claro. Entonces hay una competencia de hierro. ¿Qué vamos a hacer con el hierro? ¿Cómo nos defendemos nosotros frente a la disponibilidad de hierro y frente al hierro? Tenemos proteínas que tienen una avidez, le gusta, avidez es la palabra, le gusta tanto el hierro que una concentración de 10 a la menos 24 molar que haya hierro dando vuelta en nuestra sangre, la transferrina capta hierro. O sea, tenemos 24 ceros antes de un 1 en concentraciones molares y la transferrina capta hierro. Esa transferrina así la queremos nosotros, insaturada, que no esté saturada de hierro. Y eso en condiciones fisiológicas. ¿Bien hasta acá? Entonces nosotros tenemos la transferrina que va a captar hierro con una avidez tremenda. O sea, 0,0000, un 1 allá en el fondo, con esa concentración de hierro en el cuerpo, la transferrina lo capta. Pero lo capta porque lo necesitamos claramente y porque también compite con las bacterias por el hierro. ¿Bien? Pero ¿qué va a pasar frente a un fenómeno inflamatorio? En realidad voy a ir primero por la bacteria y ahí me voy a qué va a pasar con un fenómeno inflamatorio. La bacteria tenemos la misma historia, muy parecida a los humanos, a los eucariotes, pero la bacteria necesita para sintetizar ADN hierro, porque está dentro de las proteínas de transcripción y duplicación del ADN, y también lo necesita para diferentes pasos metabólicos. Y esa, como nosotros tenemos la transferrina, ella tiene transportadores que van a meter el hierro del medio extracelular a las bacterias y sideróforos que los captan. ¿Bien? Entonces ahí tenemos como una lucha entre dos organismos que están compitiendo por el hierro. Va a pasar situaciones en la cual... Yo tenía más, pensé que había más. No importa, mejor. Lo hablo yo porque esto está... Va a pasar situaciones, ¿cómo lo explico? En la cual las bacterias pueden tener una disponibilidad de hierro más grande. Esas situaciones puede ser una situación de inflamación, un foco inflamatorio, puede llegar a ser una situación de hipoxia, y hay diferentes situaciones como una acidosis metabólica, ya te dice toda la palabra acidosis, baja el pH, y hay enfermedades como la hemocromatosis, hereditaria. Bien, entonces, en una situación donde baja el pH, se vuelve ácido, la transferrina se satura. Si la transferrina se satura, significa que no puede agarrar más hierro. Si no puede agarrar más hierro, significa que hay hierro libre. Si hay hierro libre y llega a haber un foco inflamatorio, la bacteria capta hierro, se empieza a dividir, tenemos una infección. ¿Bien? Eso puede llegar a pasar en un foco inflamatorio donde baja el pH. En el caso de la acidosis metabólica es parecido, baja el pH, se satura la transferrina a la larga. Y en el caso de la enfermedad de la hemocromatosis hereditaria, los pacientes con esa enfermedad tienen un déficit de una proteína que se llama epsidina, que es con H. Por ahí la digo en la materia. Sí. Me pone más tranquilo. La epsidina. La epsidina lo que va a hacer, van a hacer, entre otras cosas, chicos, pero que nos interesa a nosotros, dos cosas. Va a inhibir la absorción de hierro, bien, inhibe la absorción como también inhibe la liberación de hierro por los macrófagos. Bien, porque los macrófagos son metabólicamente muy activos. Si yo tengo un paciente que tiene un déficit de epsidina, inhibe la absorción de hierro. Bien, ¿qué va a pasar con ese paciente? Eso, absorbe de más, dice la compañera.
la que tendría que inhibir la absorción no está, absorbo más hierro. Si hay más hierro dando vuelta, existe la posibilidad de tener infecciones recurrentes. Tenemos todas las condiciones adecuadas, no todas, pero me puede llegar a bajar el pH, hay hierro diferente, la transferrina está saturada, los macrófagos me liberan hierro, entonces esos pacientes son muy común que tengan infecciones recurrentes, sepsis, y tienen un promedio de vida, si no se tratan bien, bastante dramático. Así que, en líneas generales, ese fue el seminario de hoy. No sé si me quedó algo. Ahora vamos a hacer el cuestionario y después del cuestionario tomo lista. Es para que no, o sea, el que se quiere ir, si se va, me dice el presente y se va, pero la idea sería que vamos a tratar de resolver esta autoevaluación que la implementamos hace unos 2 o 3 años. La idea, chicos, de este ping-pong es para que ustedes empiecen a pensar en modo que pueden llegar no solo a preguntar en el examen, sino en modo de pensar micro. Entonces tengo un múltiple choice. Si bien estas preguntas no van a entrar en el examen, las mismas, pero es el modo de razonar microbiología que nosotros queremos. Entonces, lo que vamos a terminar es fijar conceptos con este cuestionario, y algunos van a quedar para la semana que viene, que vamos a sacarnos las dudas antes de comenzar el seminario.